Buenos días. Gracias, Antonio. Gracias por invitarme a dar esta charla. Voy a centrar un poco el tema de la miocarditis, que es lo que se me ha pedido, sobre todo en la resonancia cardíaca, el valor que tiene en este proceso infeccioso, que quizás la idea, más que infeccioso, sea una enfermedad realmente inflamatoria. Vamos a ver algunos conceptos. El primero, ¿qué es la miocarditis? La miocarditis, como digo, es un proceso inflamatorio. Inflamatorio que produce daño a nivel del miocardio. De ahí es la miocarditis. La mayoría de las miocarditis tienen una evolución muy autolimitada, son enfermedades benignas, pero hay un pequeño grupo de ellas que pueden tener una evolución muy rápida, incluso ser mortales. Y ser también una de las causas, probablemente poco conocidas, de muerte súbita. Por lo tanto, aunque el concepto global de esta enfermedad es una enfermedad, digamos, no grave del todo, porque la mayoría de los pacientes tienen una recuperación íntegra, sí que hay un pequeño grupo que tenemos que tener en cuenta que puede ser fatal. Vamos con la primera pregunta. Dentro de las causas de miocarditis, ¿cuál sería o cuál cree ustedes que es la más frecuente? La A, tumoral. B, que se deba a la acción de drogas, como las quimioterapias, etcétera. Infecciosa, por distintos gérmenes, o la radiación por radioterapia local. Esperamos, me dicen que esperamos un poquito. Yo sé que vamos a ir un poco para ir introduciendo. Quizás a lo mejor las preguntas tenemos que poner después, pero me gusta ponerlas un poquito antes para ir levantando un poco el aspecto de poder ir luego recapacitando sobre el tema. Infecciosa, efectivamente. Esa es la causa más frecuente que hay, pero con mucho. Y además la infección de tipo o de origen vírica. Los virus son las causas más frecuentes. El Coxsackie, catarros iniciales o hay siempre un antecedente catarral antes de que aparezca el cuadro de miocarditis o se refiere anteriormente. Hay muchos otros gérmenes como la enfermedad de Lyme, el Chagas, la tuberculosis que hablaba el doctor Restrepo incluso ayer, enfermedades autoinmunes, etcétera, y algunas de origen menos conocidas. Pero a mí también me gusta este tipo de clasificación, la clasificación clínico-patológica, lo que les comentaba anteriormente. Hay en miocarditis con una evolución rápida y fulminante, miocarditis aguda, que son la mayoría de las veces con buena resolución, y un porcentaje pequeño que acaban llegando a hacer una miocarditis crónica con una inflamación y replicación viral permanente y que puede evolucionar a una miocardiopatía dilatada. De hecho, cerca del 40% de las miocardiopatías dilatadas, que no sabemos su origen, que son primarias, tienen su etiología en una miocarditis vírica. Pero realmente el virus es el que hace o produce todo el mecanismo de la miocarditis, no. El virus lo que entra, produce la infección y hace un trigger, lo que desencadena toda una respuesta inflamatoria en el proceso de la miocarditis. Todo ello junto a una, digamos, personalidad especial que también tiene que tener el paciente, junto a marcadores de HLA, etcétera. Y aquí se produce todo una evolución, toda una cascada del proceso inflamatorio. Realmente las biopsias de miocarditis, lo que vamos a ver cuando son víricas, que son la mayoría, es un fondo inflamatorio, un fondo leucocitario muy importante. Focos de inflamación que se van viendo a lo largo de todo el miocardio, que es lo que produce el daño, incluso con zonas de necrosis o de muerte de miocitos. Histológicamente, ese fondo inflamatorio puede responder a una repercusión vírica, puede haber granulomas, puede haber células gigantes. También la etiología va a tener su expresión aquí en el fondo, en la anatomía patológica, en el fondo inflamatorio que les digo. Y esta inflamación es lineal, ¿no? Esta inflamación tiene picos de evolución aguda, donde está la replicación viral, donde hace el daño, y luego esa persistencia del virus va a desencadenar ese cuadro infeccioso, la aparición de linfocitos T, de linfocitos B y la cronicidad, porque llegarán macrófagos que producirán mayor matriz colágena, acabará produciendo cierta fibrosis intersticial, que es lo que acabará dando el daño final y la miocarditis dilatada. Digamos que podemos encontrar tres fases. La primera, la importante del virus, desencadena todo un proceso linfocitario, entran los linfocitos T-killer en un intento
de luchar contra esa replicación y contra ese virus. Aparece luego una autoinmunidad con linfocitos B que llevará anticuerpos, que son los que recuerdan y van a poder llevar ese proceso inflamatorio de una forma latente y progresiva. Al final, las metaloproteinasas producidas por los macrófagos producirán la fibrosis, el aumento de colágeno, el aumento del componente intersticial del miocardio, que lo que producirá es el daño funcional del corazón y la miocarditis o la miocardiopatía dilatada. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el método diagnóstico considerado patrón oro en el diagnóstico de la miocarditis? A, el electrocardiograma. B, la ecocardiografía. C, la resonancia magnética. D, la biopsia endomiocárdica. Bueno, pensarán, la charla es de resonancia magnética, pues la respuesta, si ya me conocen, vean que la respuesta tampoco las pongo a veces tan fáciles. ¿Vamos ya? Sí. A ver si quitamos. Biopsia endomiocárdica, con mucho. El patrón oro y lo que da el diagnóstico de miocarditis, sobre todo el tipo de miocarditis, es la biopsia endomiocárdica. La resonancia magnética participa en el diagnóstico y, desde luego, no todo patrón oro es factible en todas las enfermedades, ¿no? La agresión de la biopsia endomiocárdica tiene los problemas de perforación, pero además la biopsia endomiocárdica va hacia las cavidades derechas y además la miocarditis es parcheada en la mayoría de las veces, por lo que tú puedes tomar biopsia de sitios que no tienen tanta enfermedad. Por eso surgen otros métodos diagnósticos, ¿no? Básicamente, la clínica de la miocarditis es una clínica de miocarditis que se parece en muchos casos a un síndrome coronario agudo. En otros casos también puede tener una clínica similar a las pericarditis. El dolor precordial pues es diferente, ¿no? A veces se va hacia atrás, siguiendo un poco el trayecto del trapecio, eleva las enzimas, sobre todo porque ahora tenemos troponinas de alta sensibilidad que enseguida suben rápidamente y suben porque hay ese daño miocárdico. Tienen el antecedente, como les decía, de una infección previa respiratoria. Pueden tener una evolución rápida hacia una insuficiencia cardíaca. En ocasiones tienen arritmias que pueden ser graves y esto se explica porque dentro del miocardio va el sistema de conducción, especialmente en esas miocarditis que afectan al septo y en esas alteraciones del sistema de conducción es donde pueden aparecer las arritmias cardíacas que en ocasiones son graves. Y como les digo, la evolución final es hacia la miocardiopatía crónica, hacia la miocardiopatía dilatada. Este es un electrocardiograma de una miocarditis. Fíjense las elevaciones que se producen. En muchas ocasiones estas elevaciones son con una morfología cóncava, no es la morfología tan convexa que tiene el infarto de miocardio. Y la distribución a veces no sigue tanto por los segmentos o las caras miocárdicas. Fíjense que si la cara inferior la establece D2, D3 y AVF, aquí la tiene, la elevación máxima es de 2, fíjense lo poco significativa que es en D3. Y luego tiende a elevarse, por ejemplo, la cara lateral, pero de forma desproporcionada, poco crecimiento del primer segmento. Estos son, desde el punto de vista del electrocardiograma, signos que apuntan mucho más hacia una inflamación, hacia una miocarditis, que hacia un infarto de miocardio, hacia una cardiopatía isquémica. Y la resonancia, la biopsia endomiocárdica, bueno, pues ya hemos hablado un poco de ellas, aunque últimamente empiezan a aparecer cada vez más revistas o artículos donde le dan la importancia. Pero la importancia ya les digo y les he explicado pues, las limitaciones que tienen. Y aparece la resonancia magnética como una prueba de imagen diagnóstica no cruenta con una caracterización tisular importante y que puede resolver y resuelve los problemas en la mayoría de los casos. Se establecen los criterios de Lecky-Lewis, donde se necesitan al menos 2 de estos criterios. 2 de estos criterios que se basan en secuencias de resonancia magnética. Tenemos que ver dentro de la miocarditis el edema, la inflamación que produce la hiperemia y al final la necrosis o muerte del miocito y a la larga la aparición de fibrosis, que es lo que va a hacer que realce o capte en las secuencias tras la administración de contraste. Vamos a ver la siguiente pregunta. De todos estos criterios que basamos en 3 secuencias, ¿cuáles cree usted que consideramos menos potente o exacto? El T2, que lleva triple pulso de inversión, nos oscurece para poder ver el edema miocárdico. El realce precoz, que nos va a dar ese componente inflamatorio y poder ver la hiperemia. O el realce tardío, que se basa en la aparición o poder visualizar la necrosis y la fibrosis. O todos. Esperamos un poquito. De esas 3,
La pregunta casi es cuál de todas las secuencias sea la menos potente para caracterizar la miocarditis. ¿Sí? Bueno, el realce precoz va muy de cerca, bueno, no tanto, con el triple pulso de inversión. La más pobre de todas, la vamos a ver, es la que quiere visualizar la hiperemia, por el tipo también de secuencia que tenemos. Vamos a empezar con las secuencias T2. Las secuencias T2, al anular, no solo intenta anular el flujo vascular y del vaso, nos da también una imagen más hipointensa del todo el miocardio. ¿Para qué? Para poder realzar o para poder ver mucho mejor los focos de edema, ese foco inflamatorio que tiene la miocarditis. Esta es una imagen con doble pulso de inversión y la que tenemos a continuación pues deja un poquito más negro con ese triple pulso de inversión que nos ayude a ver el componente de edema. Este sería una imagen de T2 de características normales y aquí vemos cómo el T2 cómo nos deja ver esos focos inflamatorios. Fíjense que están en el medio del miocardio, que no están en la zona subendocárdica. Esto es característico de las miocarditis y cómo tenemos los focos de captación en el realce tardío. Pero claro, también tiene sus problemas. Tenemos problemas porque a veces la apariencia del miocardio en este tipo de secuencias es muy blanca de forma generalizada. ¿Y esto qué es? Por un problema de la secuencia, realmente porque hay edema en todo el miocardio. Por eso se intenta hacer un ratio entre la musculatura paravertebral que tenemos y la señal que tiene el miocardio, ¿no? Problemas que también tenemos, pues, flujo, que se altera, flujo turbulento, especialmente en las regiones apicales, que nos produce importantes artefactos y que no nos deja visualizar claramente si tenemos también componente de edema, en este caso en la región apical o no. Problemas también de saturación de la imagen, que no sature de forma homogénea en todas las zonas. Si vemos la exactitud de este tipo de pruebas, pues vemos que es muy variable en las distintas publicaciones, se mueve de una forma desde el más optimista que ven aquí del 100% hasta gente que tiene sensibilidades bajas. Por lo tanto, es una secuencia, digamos, de calidad media, aunque útil por la especificidad, como ven ahí. El segundo criterio o la segunda secuencia que tenemos es una secuencia de realce precoz, es decir, administramos el contraste y adquirimos la imagen de una forma a los 2 o 3 minutos, porque buscamos la hiperemia, buscamos el componente inflamatorio. Este tipo de secuencias son de peor calidad, se emplean secuencias spoiler gradient echo, son secuencias que tienen más artefacto de movimiento y nosotros, ¿qué es lo que les quiero enseñar? En Vigo empezamos a sustituir este tipo de secuencias por las secuencias fiestas, las secuencias balance, Truffis, que son secuencias que potencian tanto en T1 como en T2. ¿Y esto qué significa? Que si ponemos contraste a estas secuencias podemos aprovechar la captación, es decir, la potenciación en T1, y como llevan componente inflamatorio, también podemos aprovechar su potenciación en T2. Si hacen imágenes de cortes finos y comparan el pre y post-contraste, a los 2 o 3 minutos de la inyección pueden tener imágenes de la captación de los focos de miocarditis, como en este caso, la localización subepicárdica en la zona media del ventrículo y ese aspecto parcheado típico de las miocarditis. La sensibilidad de esta técnica, pues igual, son sensibilidades medias en torno al 50-60%. Y bueno, por último, la secuencia de realce tardío. ¿Qué expresa la secuencia de realce tardío? Anulamos con pulsos de inversión la señal del miocardio, nos queda negro. Este sería un estudio de un paciente con sospecha de miocarditis cuyo realce tardío es normal. Caso de miocarditis, focos parcheados en la cara lateral, son extremadamente frecuentes en la cara lateral. Nos implica o nos dice la zona media y primera aquí que hay de la necrosis de los miocitos o de la fibrosis que pueda haber. Por lo tanto, no nos va a distinguir entre, digamos, una miocarditis en estado agudo de una miocarditis tardía. Eso lo tendremos que ver también con el resto de las secuencias. La rotura del miocito hace que entre el gadolinio, quede retenido ahí, es una de las causas por las que se produce el realce. O al contrario, cuando tenemos mucha matriz colágena, mucho espacio intersticial, el gadolinio queda retenido en ese espacio extracelular y también es la causa, por tanto, del realce. Debe de considerarse si al menos existe un área de señal con patrón que no sea isquémico, es decir, no subendocárdico, y demostrado al menos en 2 planos. Digamos, eso sería la definición para poder determinar el foco de miocarditis. Estas son las distintas formas de realce tardío que tenemos. La forma en la región lateral es muy característica de la miocarditis. Cuidado las miocarditis que aparecen en el septo, insisto, ahí va
la zona de conducción, ese tipo de miocarditis van a ser, entre comillas, un poco más peligrosas. Tiene sus limitaciones porque depende de concentración de gadolinio, artefactos de arritmia o la coexistencia que tenga con otra miocardiopatía, por ejemplo, hipertrófica. Su sensibilidad mejor quizás que la del resto, pero digamos que necesitamos estas 3 secuencias en conjunto para poder llegar al diagnóstico y al menos tener, como decía al principio, 2 de ellas. Este sería el diagnóstico FETEN de una miocarditis activa, de una miocarditis aguda, áreas de edema en la región lateral, nuestra secuencia de hiperemia, el realce tardío con necrosis celular y las alteraciones de la contracción en la zona donde se produce la inflamación. Por lo tanto, con esto ya les estoy diciendo que ese componente inflamatorio va a conllevar también una disfunción ventricular, una alteración de la fracción de eyección, una alteración también de la función diastólica del miocardio. Este otro caso tenemos focos parcheados de realce tardío, pero sin embargo la secuencia T2 no nos demuestra edema. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues tenemos una miocarditis crónica, es decir, una miocarditis que ha evolucionado, ya no tiene ese componente de edema. Hay que tener cuidado con este tipo de miocarditis, de afectación miocárdica, porque la evolución va a ser hacia una miocardiopatía dilatada. Lo que les decía al principio, cerca del 10% de las miocarditis agudas pueden acabar en una dilatada y dentro de las dilatadas el 40% tienen el origen en una miocarditis aguda. Este sería un poco el patrón histológico. La parte aguda nos la va a ver bien el T2, el realce precoz y el realce tardío por la necrosis del miocito. Esto evoluciona y acaba haciendo una zona de reemplazamiento de fibroso. Sí que es muy cicatricial, va a captar el contraste tardío, las secuencias de realce tardío, pero puede haber también un tipo de fibrosis que es más intersticial. Es decir, un tipo de colágeno que está metido entre los miocitos, pero que no llega a ser esta cicatriz también formada por lo que las secuencias de realce tardío no van a tener expresión. Y este es un problema, pero es un problema que empieza a solucionarse con el advenimiento de las nuevas técnicas que denominamos técnicas paramétricas. De todos es conocido el T1 mapping o las secuencias T1 y T2 mapping. Son secuencias que aprovechan el look locker, es decir, esos tiempos de inversiones para anular el miocardio, hacen corregistro de ellas y al final acaban haciendo un mapa paramétrico. Es decir, un mapa cuantitativo. Yo pongo un ROI en una de las zonas del miocardio y me da un valor. Ese valor es el tiempo T1 del tejido del miocardio. ¿Y cuál es el tejido normal del miocardio? Ay, amigo, ese es un problema. Tenemos que ir analizando porque cada máquina tiene pequeñas variaciones. Pero de una forma pedagógica se mueve entre 900 y 1000 milisegundos. Vamos a dejarlo en 1000 milisegundos para poderlo recordar. Paciente normal, paciente de 59 años de edad con antecedente de miocarditis aguda, ecocardiografía, alteración de la contracción, fracción de eyección baja. Ven lo poco que contrae, lo poco que se mueve. Secuencia de realce tardío, prácticamente normal. Secuencia T1 mapping, nuestra secuencia cuantitativa o paramétrica. Si ponemos un ROI en la zona del miocardio, vemos como el tiempo T1 está alargado. ¿Qué nos está expresando esto? Nos está expresando que tenemos un tipo de fibrosis, no sé cómo explicarla, fina entre los distintos miocitos, ¿no? Que lo que está produciendo es una alteración y un daño, incluso con mala conexión entre los miocitos. Incluso puede llevar a arritmias o problemas de conducción. Está alterado, por lo tanto, hay un tipo de fibrosis fina que no es capaz de ver las secuencias de realce tardío. Quizás pueda expresarse aquí, si teñimos con este sistema de periostin, podemos ver en esas imágenes lineales que se meten entre los miocitos, entre el propio miocardio. Eso es lo que nos va a dar la expresión de esta fibrosis que se denomina difusa intersticial reactiva. T2, STIR, esta parece que tiene edema todo o no, áreas que no sabemos definir muy bien. Realmente en este caso podemos decir que hay ausencia de edema. Pues tenemos los problemas que comentábamos al principio. E igual que tenemos las secuencias T1 mapping, podemos tener también secuencias T2 mapping, nuestras secuencias cuantitativas o paramétricas. En este caso, si ponemos los ROIs, vemos que tiene un T2 de 81
milisegundos, que es el tiempo T2 de ese tejido. El tejido normal, también de una forma pedagógica para que nos acordemos, estaría moviéndose en torno a 50 milisegundos. Aunque estas secuencias no expresen realmente el edema, sí nos lo van a expresar estas formas cuantitativas. Fíjense que hay más componente de edema en la región septal, aquí quizás más difuso, pero nos está diciendo cuantitativamente que hay un edema que no es capaz de reconocer las secuencias anteriores. Más ejemplos. Secuencia T2 mapping con área de edema en la región de la pared, quizás aquí se ve un poquito mejor, poca expresión en el realce tardío, un edema más generalizado de todo el miocardio, quizás las secuencias T2 nos lo está indicando más en el septo, no es tan real como lo vemos en el T2, y fíjense que el realce tardío es escaso y a nivel de otra zona diferente. Miocarditis aguda en pacientes de 45 años, secuencia STIR, podríamos decir prácticamente normal, secuencia T2 con área de edema, más en las zonas quizás septal, zona anterior, zona lateral, realce tardío muy subpericárdico, muy poco expresivo. Por lo tanto, esta es la mejor secuencia para valorar el edema miocardio en el componente inflamatorio. Y permítame que me salga un poquito de la miocarditis hacia esta enfermedad. Esta es una enfermedad de Takotsubo que conocen, se produce por un daño catecolaminérgico, está descrito en mujeres mayores, casi siempre vienen referidas con un disgusto. Yo lo llamo la enfermedad de la suegra, intento no darle ningún disgusto por si tengo luego que llevarla al hospital. Es reversible, o sea que no tengan problemas. Pero lo que se produce es una alteración e inflamación de la zona apical, fíjese que no contrae, y una contracción mucho más enérgica en la zona basal. La zona apical tiene edema y la zona basal se contrae. Por eso hace la forma de Takotsubo. Pero se la enseño porque si aplicamos nuestras secuencias T2, vemos cómo aumenta a lo largo de las regiones apicales y las zonas basales, fíjense, 45 o 49, permanecen normales. En este caso tuvimos la suerte de poder ver el área de edema en esta región apical con ausencia de ese componente de edema en la zona basal, explicando perfectamente las alteraciones de conducción. Reitero, por tanto, que estas secuencias T2 son francamente buenas para ver el componente inflamatorio. 44 años, fracción de eyección del 40%, mala movilidad, foco de realce tardío, ya evolucionado. Esto es cicatriz, probablemente esto es más cicatriz que fibrosis intersticial. Pero ¿por qué pongo esta imagen? Pongo esta imagen porque ahora le voy a hacer un T1 mapping, pero post-contraste. El anterior era un T1 mapping sin contraste. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué se lo enseño esto? Porque si yo ahora sumo, o mejor resto, el área o el T1 mapping sin contraste con el post-contraste, puedo llegar a analizar la relación que tengo del espacio intersticial, es decir, el volumen extracelular que tengo en el miocardio. ¿Esto qué significa? El miocardio, si hacemos y lo vemos histológicamente, tiene células y tiene un espacio intersticial como cualquier otro tejido. El espacio celular ocupa un 75%. Mientras que el espacio extracelular es del 25%. Si yo cojo en un paciente normal y hago estas secuencias pre- y post-contraste y aplico la fórmula anterior, fíjese lo que me da. Me da un volumen de espacio extracelular ¿de cuánto? Del 24%. Esto es ese espacio, explica ese espacio extracelular que es normal. Si cogemos ahora a un paciente con edema miocárdico inflamatorio, ese fondo leucocitario, realce tardío, la secuencia que también se llama MOLI, pre y post-contraste, ¿qué me da? Un volumen extracelular del 32%. Es decir, ese agua que entra en el tejido está aumentando el espacio extracelular. Si cojo el T2 mapping, me lo está expresando con tiempos de 71 milisegundos. Esta es una forma de ver cómo aumenta ese espacio extracelular y tiene un valor muy importante, no solo en las miocarditis, sino en cualquier otro tipo de miocardiopatía. Vamos a abandonar un poco esta zona y vamos a ir hacia otra parte, que ya son solo dos conceptos y les dejo. ¿Qué tipo histológico se asocia a miocarditis fulminante? Si yo veo un paciente con una miocarditis muy mal, que evoluciona mal, incluso puede llegar a la muerte súbita, ¿qué etiología esperarían encontrar? A, inflamatoria viral, B, sarcoidea, eosinofílica, D, células gigantes. Esperamos un poquito. Esta pregunta la pongo para que no se les olvide. ¿Podemos darle ya? ¿Sí? A ver qué han dicho. Eosinofílica,
células gigantes. Bien, esta es un poco la respuesta que me esperaba. La respuesta es células gigantes. ¿Por qué se lo pongo? Mire, yo hice medicina de familia y me acuerdo que una vez me llaman los amigos de mi hermano y llaman porque el niño está mal y se muere de muerte súbita. A mí me preguntan y, bueno, yo lo que sabía era muerte súbita, pues habrá sido una miocardiopatía hipertrófica, que es una de las causas que yo, o al menos yo conocía, ¿no? Y bueno, eso es un drama, ¿no?, familiar lo que se vive. Al cabo de X tiempo al niño le hicieron la necropsia y me llaman con el informe de que le han dado que tenía una miocarditis de células gigantes. Y yo no tenía ni idea de eso. No sabía qué era esto. Pero eso se me quedó grabado a fuego para el resto de mi vida. El caso, quédense ahí, que es un tipo de miocarditis fulminante y que lleva a la muerte súbita. La mayoría de las miocarditis, que son por parvovirus actualmente, la evolución es normal, fíjense la evolución tan favorable que tiene, recupera incluso el realce miocárdico. Las de drogas hay que tener un poquito más de cuidado, aunque tiene una semiología similar, pero fíjense en este caso. Este caso lo vivimos en Ávila, era un chico de 17 años, era de Marruecos y vino con una alteración de la función ventricular sistólica muy importante. Esta es la primera resonancia magnética con alteraciones de realce tardío muy extensas, incluso la aparición de un trombo apical, probablemente condicionado, o así lo explicamos, por esa disfunción sistólica tan importante. Esto fue en mayo. En junio, con el tratamiento se resuelve el trombo, que tiene posibilidad embólica, pero siguen apareciendo focos, incluso en la zona apical, pero también en otros lados todavía, de que persiste probablemente replicación viral y zonas de miocarditis activa en todos esos focos. En noviembre siguen apareciendo focos como este y el paciente fallece. Con esta evolución, que el paciente estuvo ingresado todos esos meses, llevaba una evolución fulminante. Yo me acordé de aquel niño y expusimos la posibilidad de que pudiera ser un tipo de miocarditis de células gigantes. Ni idea que tuviera, yo esto lo expliqué como alteración o disfunción sistólica. La biopsia endomiocárdica lo demostró. Pero buscando la bibliografía vimos como también existe o aparecen trombos que se explicaban mal porque estos aparecían más cerca del tracto de salida. La explicación que yo le doy a esto probablemente es la propia disfunción tan terrible que tiene del ventrículo izquierdo. Esa sangre que es septásica es la que conlleva a la formación de trombos. Por lo tanto, por favor, acuérdense de esto cuando tengan enfermos con miocarditis que llevan una evolución fatal. La resonancia tiene también un valor pronóstico según la extensión que tenga el realce tardío y, como les voy repitiendo a lo largo de toda la charla, sobre todo si la localización de esas miocarditis, de esas alteraciones, es en la región septal. Aquí tienen casos donde tienen más componente de edema, en el T2 lo vemos en la región septal. Cuidado con este tipo de pacientes porque son pacientes que pueden tener una peor evolución. Bueno, y yo como el doctor Restrepo no puedo resistirme a decir que todo el valor de la miocarditis la tiene la resonancia. ¿Qué pasa con el TAC? El TAC también tiene un poder importante. El TAC los tenemos rápidos, nos puede ver las lesiones coronarias, primer punto, con un dolor torácico que simula una isquemia miocárdica, podemos decirle ya a los clínicos o a los cardiólogos que las coronarias son normales y las podemos hacer de una pasada y de forma muy rápida. Pero también podemos ver alteraciones o alteraciones de la densidad en la pared ventricular. Y esas alteraciones de la densidad nos reflejan también componentes de edema y podemos hacer mapas de perfusión con esas densidades para ver cómo se ve de forma muy parecida a la resonancia como áreas parcheadas en distintos segmentos. No sigue el segmento vascular que caracteriza la isquemia. Este es un caso de miocarditis. Demostramos que las arterias coronarias eran normales, el aspecto parcheado de la resonancia que se reflejaba perfectamente en el TAC. Por lo tanto, en estas situaciones agudas donde no podemos estudiar por la causa que sea el paciente en la resonancia, el TAC nos puede ayudar o nos puede dar una idea hacia la miocarditis y descartar el síndrome coronario agudo. Y ya que metemos contraste, si esperamos un poquito, 6 minutos, a la inyección de contraste y repetimos otra vez el escáner, podemos ver focos de realce tardío. Al fin y al cabo, el yodo también es un contraste extracelular y podemos ver esas zonas subepicárdicas que son características de esta entidad y no de la isquemia miocárdica. Dejo a la idea
Bueno, espero no haberles aburrido mucho con tanto T1 y T2 mapping y nada más que darles las gracias.